Hermano, escúchame bien lo que voy a decirte esta noche, porque esto no es un mensaje liviano, no es una palabra más para entretenerte mientras sigues viviendo exactamente igual. No, hoy vengo con una carga del Espíritu Santo sobre mi corazón y necesito que abras tu alma, porque hay algo que Dios quiere mostrarte acerca de esas madrugadas que tú todavía no entiendes. Hay personas escuchándome ahora mismo que llevan semanas despertándose entre las 3 y las 4 de la mañana sin explicación. Y cada vez que ocurre, piensas que es estrés, piensas que es ansiedad, piensas que es cansancio acumulado, pero en el fondo de tu espíritu sientes que hay algo más. Hay algo extraño en esa hora, hay una pesadez, hay pensamientos que llegan de golpe, hay recuerdos que te atormentan, hay una opresión difícil de explicar y tú intentas volver a dormir, pero tu mente comienza a correr como un caballo desbocado. Empiezas a pensar en problemas que durante el día parecían pequeños, pero que en la madrugada se sienten gigantes. Empiezas a recordar heridas, traiciones, deudas, diagnósticos, discusiones, fracasos. Y mientras el reloj sigue avanzando lentamente, tú sientes que algo está drenando tu paz por dentro. Yo sé dónde estás. Yo sé lo que se siente mirar el techo en silencio mientras todos duermen y sentir que la batalla más fuerte no está afuera, sino dentro de tu mente. Y óyeme bien, porque esto es importante. El enemigo ama trabajar en el silencio de la madrugada, porque ahí es donde muchos bajan la guardia espiritual. Ahí es donde las máscaras se caen. Ahí es donde el cansancio emocional hace vulnerable el alma. Hay gente que durante el día parece fuerte, sonríe, trabaja, habla normal, pero cuando llega la madrugada se derrumba por dentro y Satanás lo sabe, por eso ataca ahí, por eso presiona ahí, porque él entiende algo que muchos creyentes todavía no han entendido. Una mente cansada espiritualmente es un territorio fácil de invadir y esta generación está agotada, familia, agotada mentalmente, agotada emocionalmente, agotada espiritualmente. Gente que ama a Dios, sí, pero vive cansada. Gente que ora, pero vive oprimida. Gente que va a la iglesia, pero no logra descansar en paz. Y mientras más cansado estás, más difícil se vuelve discernir lo que Dios quiere hacer contigo. Escúchame con atención, porque voy a decir algo fuerte. Hay personas que creen que solamente porque aceptaron a Cristo automáticamente van a vivir en victoria. Pero nadie les enseñó que existe una guerra espiritual constante alrededor de su mente, de su casa y de sus madrugadas. Nadie les enseñó que el enemigo no siempre llega rugiendo. A veces llega susurrando pensamientos oscuros cuando todo está en silencio. A veces llega sembrando ansiedad. A veces llega poniendo temor sobre el futuro. A veces llega trayendo una sensación de derrota que ni siquiera sabes explicar. Y tú piensas que solamente estás sobrepensando, pero en realidad hay una batalla espiritual intentando apagar tu fe poco a poco. Yo he estado ahí. Yo también he pasado noches donde el cansancio era tan profundo que sentía que mi alma se estaba quebrando lentamente. No te hablo desde teoría, no te hablo desde un libro, te hablo desde madrugadas donde tuve que aprender a pelear espiritualmente mientras todos dormían. Madrugadas donde el Espíritu Santo comenzó a mostrarme que muchas veces aquello que parecía ataque en realidad era una invitación. Porque escúchame bien ahora mismo, no toda madrugada difícil significa que Dios te abandonó. Hay madrugadas donde el cielo está intentando llamar tu atención. Hay momentos donde Dios permite que el sueño se rompa porque quiere encontrarse contigo en un nivel más profundo. Pero el problema es que la mayoría responde a esas horas con miedo, con desesperación o con distracción. Agarran el teléfono, se meten a redes sociales, intentan anestesiar la ansiedad y terminan perdiendo un momento espiritual que pudo haber cambiado su vida. Tú sabes por qué Satanás teme tanto ciertas madrugadas, porque él sabe que cuando un creyente deja de correr del silencio y
comienza a buscar la presencia de Dios en medio de la noche, algo poderoso empieza a romperse en el mundo espiritual. El enemigo teme a un hombre quebrantado de rodillas, teme a una mujer cansada que aún llorando decide buscar a Dios. Teme a alguien que en lugar de hundirse en ansiedad, convierte la madrugada en altar. Pero todavía no quiero adelantarte lo que Dios me mostró sobre esto, porque primero necesito que entiendas el problema. Necesito que entiendas por qué llevas tanto tiempo sintiéndote drenado espiritualmente. Hay hogares donde todos duermen bajo el mismo techo, pero nadie descansa de verdad. Hay casas donde hay televisión encendida, conversaciones normales, rutinas normales, pero espiritualmente. Existe una pesadez constante, discusiones pequeñas que explotan de la nada, ansiedad sin explicación, mente acelerada, falta de paz, cansancio emocional, y la gente intenta resolverlo solamente en lo natural, sin discernir que hay batallas que necesitan enfrentarse espiritualmente, porque hay algo que el enemigo quiere hacer contigo, y escúchame bien, quiere mantenerte distraído, agotado y dormido espiritualmente. Mientras menos ores, mejor para él. Mientras menos busques a Dios, mejor para él. Mientras más ruido haya en tu vida, menos escucharás la voz del Espíritu Santo. Por eso esta generación vive saturada de pantallas, noticias, preocupaciones, entretenimiento vacío y ansiedad constante. Porque un alma llena de ruido tiene dificultad para escuchar a Dios cuando habla en silencio. Pero algo está pasando esta noche. Yo siento esto fuerte en mi espíritu. Dios está despertando a personas que llevaban demasiado tiempo dormidas espiritualmente. Personas que pensaban que solamente estaban cansadas, pero en realidad estaban siendo llamadas a una profundidad mayor. Y quizás tú todavía no entiendes por qué llegaste a escuchar este mensaje, pero yo sí sé algo. No fue casualidad, porque hay una razón por la cual el cielo permitió que escucharas esto justamente ahora. Y antes de que termine esta palabra, tú vas a entender por qué algunas de tus madrugadas más oscuras podrían convertirse en el lugar donde Dios marque un antes y un después en tu vida espiritual. Hermano, escúchame bien, porque aquí es donde mucha gente se pierde espiritualmente sin darse cuenta. Aquí es donde el enemigo ha engañado a generaciones completas de creyentes, haciéndoles pensar que la batalla más grande de sus vidas es económica, emocional o familiar, cuando en realidad la batalla más fuerte siempre ha sido espiritual. Y el problema no es que Satanás tenga más poder que tú, no. El problema es que hay demasiados hijos de Dios viviendo distraídos, dormidos espiritualmente, agotados mentalmente y desconectados de la presencia del Señor. Y mientras tú estás distraído, sobreviviendo el día a día, el enemigo está trabajando silenciosamente en la madrugada intentando debilitar tu espíritu. Óyeme bien, Satanás no necesita destruirte de golpe si puede cansarte lentamente. No necesita derribarte en un día si puede drenarte poco a poco. Porque él sabe algo que muchos todavía no entienden. Una persona cansada espiritualmente deja de pelear, deja de orar, deja de discernir, deja de buscar la presencia de Dios con intensidad, y entonces comienza a vivir solamente reaccionando a los problemas en lugar de gobernarlos espiritualmente. Hay personas escuchándome ahora mismo que hace meses no sienten fuego espiritual, siguen yendo a la iglesia, siguen levantando las manos, siguen diciendo amén, pero por dentro están agotados, vacíos, fríos. Y lo peor es que aprendieron a disimularlo, aprendieron a funcionar rotos, aprendieron a sonreír mientras por dentro sienten que algo se les está apagando lentamente. Escúchame, el enemigo ama creyentes cansados porque un creyente cansado comienza a conformarse. Empieza a vivir en automático, ya no pelea por su casa igual, ya no busca a Dios igual, ya no tiene hambre espiritual. Y entonces las madrugadas comienzan a convertirse en lugares de tormento mental en vez de encuentros con Dios. Mira lo que está pasando con esta generación. Gente que no puede dormir en paz, personas que se despiertan con ansiedad, matrimonios donde la tensión nunca se va completamente, jóvenes atrapados en pensamientos oscuros,
Familias enteras viviendo bajo una atmósfera pesada que nadie logra explicar. Y mientras tanto el mundo les dice: solamente estás estresado, solamente necesitas descansar, solamente necesitas distraerte. Pero el problema es más profundo, porque hay ataques que no se rompen solamente durmiendo más horas. Hay guerras que no se vencen solamente cambiando hábitos naturales. Hay opresiones que tienen raíz espiritual. Y yo sé que esto incomoda a algunos, pero alguien tiene que decir la verdad en esta generación. El enemigo ha encontrado una manera silenciosa de apagar espiritualmente a muchos creyentes, saturándolos de ruido, ruido mental, ruido emocional, ruido digital, ruido constante. Porque mientras más ruido hay en tu alma, menos sensibilidad tienes para escuchar la voz de Dios. Por eso hay personas que pasan todo el día consumiendo redes sociales, noticias, entretenimiento vacío, preocupaciones, conversaciones tóxicas, y luego se preguntan por qué no sienten paz cuando llega la noche. Escúchame bien, tú no puedes llenar tu mente de caos todo el día y esperar silencio espiritual en la madrugada. No funciona así. Lo que alimentas durante el día se manifiesta en la noche. Y hay gente alimentando ansiedad desde que despierta hasta que se acuesta, alimentando temor, alimentando comparación, alimentando desesperación. Y cuando llegan las 3 de la mañana, todo eso explota dentro de su cabeza como una tormenta. Yo sé que alguien me está escuchando ahora mismo y siente que estoy describiendo exactamente su vida, porque tú intentas dormir, pero tu mente no se apaga, tu cuerpo está cansado, pero tu espíritu está inquieto, y empiezan los pensamientos. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si nunca cambio? ¿Y si Dios ya no me escucha? ¿Y si mi familia nunca mejora? Y el enemigo empieza a lanzar dardos silenciosos sobre tu mente, porque él entiende algo muy peligroso. Si logra controlar tus pensamientos, terminará afectando tu fe. Por eso la madrugada se vuelve tan intensa espiritualmente para muchas personas, porque ahí no hay distracciones, ahí no hay ruido externo. Ahí tú escuchas lo que realmente está pasando dentro de ti. Y Satanás ama usar ese momento para sembrar desesperanza. Pero escucha esto con atención, porque aquí hay revelación. El mismo momento que el enemigo intenta usar para atormentarte, Dios puede usarlo para transformarte. El problema es que muchos todavía no han aprendido cómo responder espiritualmente a esas horas. Se despiertan y entran en pánico. Se despiertan y agarran el teléfono. Se despiertan y comienzan a alimentar más ansiedad. Y terminan perdiendo una batalla que pudieron haber convertido en altar. Óyeme bien, iglesia. Hay algo que Satanás teme profundamente. Y no es simplemente que tú ores de vez en cuando. No. Él teme cuando un creyente entra en intimidad verdadera con Dios. Él teme cuando alguien deja de vivir una fe superficial y comienza a buscar la presencia del Señor con hambre real. Porque mientras tú estés distraído, Él tiene ventaja. Mientras tú vivas solamente sobreviviendo, Él tiene ventaja. Mientras tu vida espiritual dependa únicamente de lo que escuchas un domingo, Él tiene ventaja. Pero cuando un hombre o una mujer comienzan a buscar a Dios en secreto, algo empieza a moverse en el mundo espiritual. Y por eso el enemigo pelea tanto las madrugadas, porque él sabe que muchos de los encuentros más poderosos con Dios ocurren cuando todo está en silencio. Mira las escrituras, las vigilias, las noches, los desiertos, los momentos donde parecía que todo estaba oscuro. Ahí Dios hablaba, ahí Dios quebrantaba, ahí Dios formaba. Pero esta generación le tiene miedo al silencio, porque el silencio confronta el estado real del alma. Durante el día puedes distraerte, puedes correr, puedes llenarte de actividades, pero en la madrugada no hay dónde esconderse. Ahí tú escuchas tus miedos, ahí escuchas tus heridas, ahí escuchas el cansancio que llevas cargando hace años, y ahí justamente es donde Dios quiere encontrarse contigo. Pero el enemigo ha hecho que mucha gente vea las madrugadas solamente como momentos de tormento, en vez de oportunidades de transformación espiritual. Por eso hay creyentes que cada vez que despiertan a las 3 de la mañana sienten inmediatamente miedo. Y yo vine a decirte algo esta noche. Deja de reaccionar con temor.
Porque hay personas que no entienden que algunas de esas madrugadas no son castigo, son llamadas espirituales. Son momentos donde el cielo está intentando sacudirte del adormecimiento espiritual en el que has estado viviendo. Porque hay gente que lleva años orando igual, viviendo igual, pensando igual, cayendo igual. Y Dios está diciendo, ya no puedes seguir dormido. Mira, el enemigo no se preocupa demasiado por creyentes distraídos. No se preocupa demasiado por personas que viven una fe tibia y superficial. Pero cuando alguien comienza a buscar a Dios de verdad, cuando alguien empieza a romper la comodidad espiritual, cuando alguien empieza a entrar en guerra de oración, entonces sí aparecen ataques, entonces sí aparece resistencia, entonces sí aparecen noches intensas. Porque Satanás sabe el peligro que representa una persona que aprende a encontrarse con Dios en secreto. Y aquí viene algo fuerte. Hay personas que están esperando que Dios transforme sus vidas, pero no quieren salir de la comodidad espiritual. Quieren victoria sin intimidad. Quieren autoridad sin consagración. Quieren paz sin rendición. Y no funciona así. Escúchame bien. Las batallas espirituales profundas no se ganan solamente escuchando prédicas. Se ganan desarrollando intimidad con Dios cuando nadie te está viendo. Se ganan en el lugar secreto. Se ganan cuando el alma deja de correr de la presencia de Dios y comienza a quedarse quieta delante de Él. Pero el enemigo sabe que si logra mantenerte agotado, distraído y emocionalmente drenado, nunca entrarás a esa profundidad espiritual. Por eso ataca tanto tu mente, por eso ataca tanto tu descanso, por eso intenta llenarte de ansiedad, porque una mente en caos tiene dificultad para escuchar la dirección del Espíritu Santo. Y yo siento esto fuerte ahora mismo. Hay alguien escuchándome que lleva demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente, demasiado tiempo sintiéndose drenado, demasiado tiempo peleando pensamientos silenciosos. Y Dios te trajo aquí para despertarte espiritualmente, porque lo que viene para tu vida no puede sostenerse con la versión cansada y dormida de ti mismo. Dios quiere levantarte, quiere sacudir tu espíritu, quiere enseñarte algo sobre esas madrugadas que va a cambiar completamente tu manera de pelear espiritualmente. Pero primero necesitabas entender esto: el enemigo no está peleando solamente por tu sueño, está peleando por tu conexión con Dios, porque Él sabe que el día que aprendas a convertir tus madrugadas en encuentros con la presencia del Señor, muchas cadenas que llevan años resistiendo comenzarán a romperse sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu mente. Hermano, óyeme bien, porque ahora vamos a entrar más profundo en esta revelación y necesito que abras tu espíritu. Porque hay algo que el cielo quiere mostrarte acerca de las madrugadas que la mayoría de la gente nunca entendió. Y cuando tú comprendas esto, tu manera de reaccionar a esas horas de la noche va a cambiar completamente. Mira, Satanás ha trabajado durante años para hacerle creer a la iglesia que la madrugada solamente es un tiempo de cansancio, de insomnio, de agotamiento, de ansiedad. Pero en las Escrituras, las madrugadas siempre fueron escenarios de encuentros espirituales profundos. Las noches en la Biblia nunca fueron solamente oscuridad natural. Eran momentos donde algo se movía en el mundo invisible. Y mientras muchos dormían, Dios estaba levantando profetas, formando guerreros, quebrantando hombres, cambiando destinos y desatando liberación. Escúchame bien. Hay batallas que solamente se entienden cuando aprendes a discernir espiritualmente lo que ocurre en la noche. Porque el enemigo sabe que las madrugadas son momentos sensibles para el alma humana. El cuerpo está débil, la mente está vulnerable, el silencio es profundo. Y por eso él intenta usar esas horas para sembrar miedo, ansiedad, opresión y cansancio espiritual. Pero lo que Satanás no quiere que descubras es que el mismo momento que él intenta usar para atacarte, Dios puede usarlo para hablarte, fortalecerte y transformarte. Mira Jacob. La Biblia dice que Jacob luchó con el ángel durante la noche hasta rayar el alba. Escucha eso. La transformación de Jacob no ocurrió en medio del ruido del día.
no ocurrió rodeado de gente, no ocurrió en comodidad, ocurrió en la oscuridad, ocurrió cuando estaba solo, ocurrió en una noche de quebrantamiento espiritual. Y óyeme bien, porque esto es poderoso. Jacob entró a esa noche siendo un hombre lleno de miedo, de manipulación, de heridas y de conflictos internos. Pero salió de esa madrugada con identidad nueva, salió transformado, salió marcado por Dios, porque hay madrugadas donde el cielo cambia el nombre espiritual de una persona. Hay noches donde Dios rompe algo viejo dentro de ti para levantar algo nuevo. Pero antes de llegar a la transformación, Jacob tuvo que luchar. Y ahí está el problema con esta generación. Mucha gente quiere encuentros con Dios sin pasar por procesos de quebrantamiento. Quieren gloria sin rendición. Quieren autoridad sin intimidad. Quieren victoria sin permanecer en la presencia de Dios cuando todo se siente oscuro. Escúchame bien, las madrugadas revelan quién realmente tiene hambre espiritual, porque cualquiera busca a Dios cuando todo está bien, cualquiera adora cuando las puertas están abiertas, pero cuando el reloj marca las 3 de la mañana y tu alma se siente cansada y aún así decides buscar a Dios, algo se mueve en el mundo espiritual. Y mira a Samuel. La Biblia dice que siendo niño escuchó la voz de Dios en medio de la noche mientras otros dormían. Escucha eso. Dios no gritó en medio del ruido del día. Dios habló en el silencio de la madrugada. Y Samuel al principio no entendía lo que estaba pasando. Pensó que era Elí llamándolo. Porque muchas veces cuando Dios comienza a inquietarte espiritualmente, al principio tú tampoco entiendes qué está ocurriendo. Tú piensas que solamente es ansiedad. Piensas que solamente es una mala noche. Piensas que solamente estás sobrepensando demasiado. Pero hay momentos donde el Espíritu Santo está intentando despertar tu sensibilidad espiritual. Y aquí viene algo fuerte. La mayoría de la gente ignora esos momentos porque vive demasiado distraída. En vez de detenerse a buscar a Dios, corren inmediatamente al teléfono, a las redes sociales, a cualquier cosa que silencie la incomodidad espiritual que sienten, y terminan perdiendo encuentros que pudieron haber cambiado sus vidas. Porque Satanás sabe algo muy peligroso. Una persona que aprende a escuchar la voz de Dios en secreto se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Óyeme bien, porque esto va profundo ahora. Jesús mismo buscaba las madrugadas para orar. La Biblia dice que muchas veces se levantaba antes del amanecer para ir a lugares solitarios y encontrarse con el Padre. Y si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de intimidad en silencio, ¿cuánto más nosotros? Pero mira lo que pasa con esta generación. Vivimos rodeados de ruido constantemente, pantallas encendidas todo el día, mente saturada, ansiedad continua, corazón distraído. Y luego nos preguntamos por qué no escuchamos a Dios claramente. Hermano o hermana, una mente llena de ruido tiene dificultad para discernir la voz del Espíritu Santo, y el enemigo lo sabe. Por eso trabaja tanto para mantenerte distraído emocionalmente, porque mientras tú estés entretenido con todo menos con la presencia de Dios, nunca entrarás en la profundidad espiritual para la cual fuiste creado. Y aquí está lo fuerte. Satanás no le teme a un creyente religioso, no le teme a alguien que solamente escucha mensajes de vez en cuando. Él teme a un hombre o una mujer que desarrolla intimidad real con Dios en el lugar secreto, porque ahí es donde nace la verdadera autoridad espiritual. Mira a Pablo y Silas. La Biblia dice que a medianoche estaban adorando en la prisión. Escucha esto con atención. Estaban golpeados, encadenados, heridos, encarcelados injustamente, y aún así adoraban. Y mientras adoraban en la noche, la tierra comenzó a temblar. Las cadenas comenzaron a romperse. Las puertas comenzaron a abrirse. Óyeme bien. El enemigo pensó que la prisión los iba a quebrar, pero la madrugada terminó convirtiéndose en escenario de liberación sobrenatural. Y alguien necesita escuchar esto ahora mismo. Hay cadenas que no se rompen durante el día. Hay cadenas que se rompen cuando aprendes a adorar en medio de la oscuridad. Cuando aprendes a buscar a Dios aún sintiéndote cansado. Cuando aprendes a levantar tu voz aún con lágrimas corriendo por tu rostro. Porque ahí es donde el infierno pierde poder sobre tu mente. El enemigo espera que en la madrugada tú entres en desesperación, en ansiedad y en temor. Pero cuando en vez de eso comienzas a buscar la presencia de Dios, algo cambia completamente en la atmósfera espiritual.
Ahora escúchame bien porque necesito romper un error que mucha gente está cometiendo. Las 3 de la mañana no son una hora mágica. No estamos hablando de superstición. No estamos hablando de rituales extraños. No estamos hablando de fórmulas místicas. El poder no está en el reloj. El poder está en la comunión con Dios. El problema es que hay personas que convierten todo en ritual y terminan perdiendo el corazón verdadero de la intimidad espiritual. No se trata de despertarte a cierta hora como si eso automáticamente produjera poder espiritual. No. Se trata de responder cuando Dios inquieta tu espíritu. Se trata de aprender a transformar esos momentos de batalla mental en momentos de búsqueda profunda de la presencia de Dios. Porque hay gente que se despierta a las 3 de la mañana y entra inmediatamente en miedo. Algo malo va a pasar. Siento opresión, siento ansiedad y terminan dándole más atención al ataque que a la presencia de Dios. Escúchame, el enemigo quiere que te obsesiones con el miedo para que nunca descubras el poder de la intimidad con Dios. Y aquí viene una verdad que va a confrontar a muchos. Hay creyentes que quieren autoridad espiritual sin disciplina espiritual. Quieren paz, pero no buscan a Dios. Quieren dirección, pero nunca se quedan quietos delante de Él. Quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, pero viven llenos de ruido. Y luego dicen, no sé por qué me siento tan vacío. Hermano, el alma humana fue diseñada para vivir conectada con Dios. Y cuando esa conexión se debilita, comienzan las grietas emocionales, mentales y espirituales. Por eso hay tanta ansiedad en esta generación, porque hay demasiada información y poca presencia de Dios, demasiado contenido y poca intimidad, demasiado entretenimiento y poco silencio espiritual. Y el enemigo sabe que una persona desconectada de Dios se vuelve más vulnerable a la desesperación, al temor y a la confusión. Mira a David. ¿Cuántos salmos nacieron de madrugadas de dolor? ¿Cuántas veces escribió llorando, perseguido, cansado, sintiéndose rodeado por enemigos? Y aún así buscaba a Dios de noche. De madrugada te buscaré, decía. Porque David entendía algo que muchos perdieron. Las noches pueden convertirse en altares, y aquí es donde Satanás tiembla. Porque él sabe que cuando una persona deja de huir del silencio y comienza a buscar la presencia de Dios en medio de la madrugada, esa persona empieza a desarrollar una sensibilidad espiritual peligrosa para el reino de las tinieblas. Comienza a discernir mejor, comienza a escuchar más claramente, comienza a recibir fuerza nueva, comienza a romper cadenas mentales y el enemigo pierde terreno. Yo siento esto fuerte en mi espíritu ahora mismo. Hay alguien escuchando esto que llevaba meses pensando que estaba simplemente agotado, pero Dios está permitiendo este mensaje para despertarte espiritualmente. Porque llevas demasiado tiempo sobreviviendo, demasiado tiempo viviendo solamente apagando incendios emocionales, y el cielo te está llamando más profundo, no para religión vacía, no para rituales extraños, sino para intimidad real. Porque el secreto que Satanás no quiere que descubras no es una fórmula mágica. Es que hay poder cuando un hombre o una mujer aprenden a encontrarse verdaderamente con Dios en el silencio de la madrugada. Ahí se rompen fortalezas mentales. Ahí se sana el alma. Ahí Dios confronta tu corazón. Ahí nacen decisiones que cambian destinos completos. Pero primero tienes que dejar de correr de esos momentos. Tienes que dejar de responder solamente con ansiedad. Tienes que entender que algunas de tus noches más difíciles podrían ser el comienzo de una transformación espiritual profunda que el enemigo ha intentado retrasar durante años. Hermano, escúchame bien porque ahora vamos a entrar en la parte que el enemigo ha tratado de esconderle a muchos creyentes durante años. Y necesito que abras tu espíritu porque lo que voy a decirte no es teoría bonita, no es motivación emocional, no es religión decorativa. Esto es revelación espiritual. Porque hay algo que Satanás teme profundamente y no es solamente que tú ores. Él teme la manera correcta de entrar en la presencia de Dios.
Él teme cuando un hombre o una mujer dejan de repetir palabras vacías y comienzan a derramar el alma delante del Señor con sinceridad, con quebrantamiento y con autoridad espiritual. Y aquí está el problema con muchos creyentes modernos. Oran, sí, pero oran distraídos, oran apurados, oran superficialmente, oran mientras la mente está en otro lado. Y el enemigo sabe que una oración sin entrega profunda difícilmente producirá transformación verdadera. Pero cuando alguien aprende a entrar en la presencia de Dios de la manera correcta, el infierno comienza a temblar. Óyeme bien ahora mismo. Lo que Satanás no quiere que descubras es que las madrugadas pueden convertirse en un altar donde Dios rompe fortalezas mentales que llevan años oprimiéndote. Porque durante el día tú puedes esconder tus heridas detrás de ocupaciones, detrás de trabajo, detrás de actividades. Pero cuando todo está en silencio y solamente quedas tú delante de Dios, ahí sale lo que realmente está dentro del corazón. Ahí salen los miedos que nunca confesaste. Ahí salen las cargas que llevas cargando hace años. Ahí sale el cansancio que escondes delante de todos. Y ahí justamente es donde Dios quiere comenzar a sanarte. Pero escucha esto con atención. El enemigo hará todo lo posible para evitar que llegues a esa profundidad espiritual. Por eso cuando muchos despiertan a las 3 de la mañana, sienten inmediatamente ansiedad, opresión o desesperación. Porque Satanás quiere que asocies la madrugada con miedo en vez de asociarla con encuentro. Quiere que huyas del silencio en vez de buscar a Dios en medio de él. Y aquí viene el secreto que mucha gente nunca entendió. La oración más poderosa no nace del orgullo espiritual. Nace del quebrantamiento. Dios no está buscando actuaciones religiosas. No está buscando discursos perfectos. No está buscando gente que impresione al cielo con palabras elegantes. Dios está buscando corazones rendidos. Y cuando una persona se levanta en la madrugada y deja de aparentar delante de Dios, algo comienza a romperse en el mundo espiritual. Porque el enemigo sabe pelear contra máscaras religiosas, pero no sabe qué hacer con un alma verdaderamente rendida delante de Dios. Escúchame bien. Hay personas que llevan años orando desde la mente, pero nunca aprendieron a orar desde las profundidades del alma. Y por eso siguen cargando cadenas emocionales, pensamientos tormentosos y heridas espirituales que nunca terminan de sanar. Porque la verdadera oración no es solamente hablar con Dios, es permitir que Dios entre en los lugares de tu corazón donde nadie más ha podido entrar. Mira Ana, la Biblia dice que derramaba su alma delante del Señor. Escucha eso, derramaba su alma. No estaba simplemente repitiendo palabras religiosas, estaba quebrantándose delante de Dios. Y mientras otros no entendían lo que estaba ocurriendo, el cielo sí lo entendía. Porque hay oraciones que nacen desde un lugar tan profundo del alma que estremecen el mundo espiritual. Y Satanás teme esas oraciones. Teme cuando una persona deja de sostener apariencias y comienza a clamar con sinceridad. Porque el enemigo sabe que una oración nacida desde el quebrantamiento genuino puede abrir puertas que llevaban años cerradas, puede romper cadenas generacionales, puede destruir fortalezas mentales, puede traer paz donde había tormento. Pero para llegar ahí, primero tienes que dejar de esconderte delante de Dios. Óyeme bien, porque aquí viene algo fuerte. Muchas personas quieren que Dios les quite la ansiedad, pero nunca se han rendido completamente delante de Él. Quieren paz, pero siguen intentando controlar todo. Quieren descanso espiritual, pero no sueltan el peso que llevan cargando. Y la madrugada expone eso, porque a las 3 de la mañana no puedes esconderte detrás de la rutina. Ahí quedas tú y tu alma, tú y tus pensamientos, tú y Dios. Y Satanás odia esos momentos porque sabe que cuando una persona comienza a sincerarse delante del Señor, las cadenas empiezan a debilitarse. Mira, el enemigo ama creyentes distraídos porque nunca profundizan espiritualmente. Pero cuando alguien entra al lugar secreto con honestidad total delante de Dios, algo cambia. Porque ahí ya no estás orando para impresionar a nadie. Ahí no estás buscando verte espiritual delante de otros. Ahí solamente estás tú clamando desde lo más profundo de tu alma.
Y escucha esto con atención porque aquí está una de las claves más poderosas de la oración de madrugada. La verdadera intimidad con Dios comienza cuando dejas de correr del silencio, porque mucha gente le tiene miedo al silencio. Por eso necesitan ruido constante, pantallas, música, redes sociales, conversaciones, distracciones, porque cuando el silencio llega, también llegan las heridas que nunca enfrentaron, llegan los miedos, llegan las inseguridades, llegan las preguntas profundas del alma, pero Dios muchas veces habla justamente ahí, en el silencio, en la quietud, en la madrugada donde no queda nada más que tu corazón delante de Él. Y el enemigo hará todo lo posible para que nunca aprendas a quedarte quieto en la presencia de Dios, porque Él sabe que cuando aprendes a permanecer delante del Señor, aunque te sientas roto, cansado o confundido, comienzas a desarrollar una fortaleza espiritual peligrosa para el reino de las tinieblas. Ahora escúchame bien, porque voy a decirte cómo debes comenzar a acercarte a Dios en esas madrugadas. Y presta atención porque esto cambia todo. No entres primero pidiendo cosas, no entres desesperado intentando negociar con Dios. Lo primero que tiene que ocurrir es rendición, porque la oración poderosa comienza cuando reconoces delante del Señor que ya no puedes sostenerte solo. Mira, hay personas que siguen agotadas porque todavía creen que tienen que cargar todo por sí mismas. Y Dios está esperando que sueltes el peso, que sueltes el control, que sueltes la apariencia de fortaleza, porque hay batallas que solamente se ganan de rodillas. Hay cadenas que solamente se rompen cuando el alma finalmente se rinde delante de Dios. Y Satanás teme eso, teme cuando alguien deja de fingir que está bien y comienza a clamar sinceramente: Señor, necesito que me ayudes porque ya no puedo solo. Óyeme bien ahora, cuando despiertes en esas madrugadas, no comiences alimentando miedo, no corras inmediatamente al teléfono, no alimentes la ansiedad, quédate quieto un momento, respira profundo y comienza primero reconociendo la presencia de Dios, porque el enemigo quiere que pienses que estás solo, pero no lo estás. Hay gente que en la madrugada siente tanta opresión porque inmediatamente empiezan a enfocarse en el ataque y no en la presencia del Señor. Y ahí es donde pierden la batalla mental. Escúchame, lo primero que debes hacer es volver tu corazón hacia Dios, aunque tengas sueño, aunque estés cansado, aunque tu mente esté acelerada, porque el poder no está en sentir algo espectacular. El poder está en rendirte delante del Señor, aunque no entiendas todo lo que está pasando. Y aquí viene otra revelación poderosa. La oración de madrugada no se trata solamente de hablar, también se trata de escuchar. Pero esta generación no sabe quedarse quieta delante de Dios. Queremos respuestas rápidas. Queremos sentir algo inmediato. Queremos experiencias instantáneas. Pero muchas veces Dios trabaja lentamente en las profundidades del alma. Y mientras tú permaneces en silencio delante de Él, comienza a confrontar áreas que llevaban años escondidas. Comienza a sanar heridas que nunca entregaste. Comienza a mostrarte pensamientos que necesitas soltar. Comienza a limpiar tu mente del ruido acumulado. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere evitar. Porque una persona que aprende a escuchar la voz de Dios en secreto comienza a caminar con discernimiento espiritual. Y el enemigo pierde poder sobre alguien que ya no vive solamente reaccionando emocionalmente a todo. Escúchame bien, porque aquí viene algo que va a confrontar a muchos. Hay creyentes que quieren autoridad espiritual, pero nunca han aprendido obediencia en lo secreto. Quieren reprender demonios, pero no saben rendirse delante de Dios. Quieren guerra espiritual, pero nunca han permitido que Dios trate primero con su orgullo, con su ansiedad, con su necesidad de control. Y el Señor no está buscando soldados llenos de ego espiritual. Está buscando hijos quebrantados que dependan completamente de Él. Porque la verdadera autoridad nace de la intimidad. No nace del ruido religioso. No nace de repetir frases poderosas. Nace de una vida rendida delante de Dios cuando nadie está mirando. Y yo siento esto profundamente ahora mismo. Hay alguien escuchándome que lleva años cargando heridas silenciosas, heridas que nadie conoce, batallas mentales que escondes incluso dentro de la iglesia. Y Dios está usando esta palabra para decirte:
Ya no sigas huyendo de mi presencia, porque el enemigo te ha hecho creer que debes esconder tu cansancio espiritual, esconder tu ansiedad, esconder tus luchas. Pero el Señor no rechaza corazones quebrantados. Al contrario, la Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Y quizás por años viste las madrugadas solamente como momentos de tormento mental, pero Dios quiere convertirlas en lugares de encuentro, de limpieza espiritual y de restauración profunda. Porque escúchame bien ahora mismo, el secreto que Satanás no quiere que descubras no es una fórmula mágica, no es una hora específica, no es un ritual. Es que hay poder cuando un hombre o una mujer finalmente aprenden a rendirse completamente delante de Dios en el silencio de la madrugada. Ahí comienzan a romperse fortalezas invisibles. Ahí el alma encuentra descanso verdadero. Ahí el Espíritu Santo empieza a sanar áreas que la gente nunca pudo tocar. Ahí el miedo comienza a perder poder. Ahí la ansiedad empieza a debilitarse. Ahí el corazón vuelve a respirar paz. Y el enemigo tiembla cuando alguien deja de correr del lugar secreto y comienza a convertir la madrugada en altar delante de Dios. Hermano, escúchame bien, porque ahora vamos a entrar en algo práctico, profundo y extremadamente espiritual. Porque ya entendiste que el enemigo teme la intimidad verdadera con Dios. Ya entendiste que la madrugada puede convertirse en un altar espiritual. Pero ahora necesitas aprender cómo responder correctamente cuando esas horas lleguen. Porque hay personas que están perdiendo batallas espirituales simplemente porque reaccionan mal cuando despiertan en medio de la noche. Y Satanás sabe que si logra llenarte de miedo antes de que busques a Dios, ya ganó terreno sobre tu mente. Por eso escucha esto con mucha atención. La próxima vez que despiertes a las 3 de la mañana, no respondas como alguien derrotado, no respondas como víctima, no respondas alimentando ansiedad, responde como alguien que entiende que la presencia de Dios sigue estando contigo aún en la oscuridad de la madrugada. Porque el enemigo quiere que inmediatamente entres en pánico, pero el cielo quiere que aprendas a entrar en oración. Y óyeme bien ahora mismo, porque esto puede cambiar completamente la atmósfera espiritual de tu casa. Cuando despiertes, lo primero que debes hacer es detener el ruido mental. No agarres el teléfono inmediatamente, no abras redes sociales, no alimentes tu mente con más distracción. Quédate quieto unos segundos, respira y reconoce algo poderoso. Dios sigue ahí. Aunque no sientas nada espectacular, aunque todavía haya cansancio en tu cuerpo, aunque tu mente quiera correr en 1000 direcciones. Porque una de las estrategias más grandes del enemigo es hacerte creer que la presencia de Dios depende de emociones. Y no. Hay noches donde vas a sentir fuego espiritual, pero hay otras donde solamente tendrás que permanecer por fe. Y justamente ahí es donde el enemigo pierde poder. Porque Satanás entiende algo. Cuando un creyente aprende a permanecer delante de Dios, incluso en medio del cansancio emocional, comienza a desarrollar madurez espiritual. Escúchame bien, no conviertas la madrugada en un momento de paranoia espiritual. No empieces a imaginar demonios en cada rincón. No entres en miedo religioso, porque hay personas que escuchan mensajes sobre guerra espiritual y terminan obsesionadas con el ataque del enemigo más que con la presencia de Dios. Y eso también es una trampa. El centro no es Satanás, el centro es Dios. El enfoque no es el miedo, el enfoque es la intimidad. Porque mientras más miras el ataque, más ansiedad alimentas. Pero mientras más buscas la presencia del Señor, más paz entra en tu alma. Y aquí viene algo fuerte. Hay personas que están agotadas no solamente por problemas externos, sino porque llevan años viviendo espiritualmente tensas, siempre en alerta, siempre angustiadas, siempre pensando que algo malo va a pasar. Y Dios quiere romper eso esta noche, porque la oración de madrugada no fue diseñada para esclavizarte al miedo, sino para llevarte a descanso espiritual profundo. Ahora escucha esto, porque voy a decirte algo extremadamente importante. Cuando despiertes en la madrugada, no comiences primero pidiendo cosas materiales. No entres diciendo: Señor, dame esto, resuelve aquello, abre esta puerta. No.
Antes de pedir, busca la presencia, porque muchos quieren la mano de Dios, pero no quieren el corazón de Dios. Y ahí está el problema. La intimidad verdadera comienza cuando dejas de buscar solamente beneficios y comienzas a buscar al Señor mismo. Mira, David, mi alma tiene sed de ti. No decía solamente, dame bendiciones. No. Él entendía que la presencia de Dios era más importante que cualquier otra cosa. Y Satanás teme cuando una persona llega a ese nivel espiritual, porque mientras tú solamente busques a Dios por necesidad, tu fe será inestable. Pero cuando aprendes a buscarlo por amor, por hambre espiritual, por dependencia verdadera, te vuelves peligroso para el reino de las tinieblas. Y aquí viene algo práctico que quiero que guardes en tu espíritu. Cuando despiertes en esas madrugadas, comienza primero adorando, aunque sea en voz baja. No necesitas hacer un espectáculo, no necesitas gritar. A veces basta un susurro sincero delante de Dios. Señor, aquí estoy. Padre, necesito tu presencia. No quiero entrar en ansiedad. Háblame, porque el enemigo quiere llenar la madrugada de desesperación, pero la adoración cambia la atmósfera espiritual. Escúchame bien. Hay cadenas mentales que comienzan a romperse cuando una persona decide adorar en vez de desesperarse, porque la adoración redirige el enfoque. La ansiedad te hace mirar el problema. La adoración te hace mirar a Dios. Y Satanás sabe que una persona enfocada en la presencia del Señor deja de ser fácilmente manipulable por el miedo. Mira a Pablo y Silas otra vez. Estaban heridos, encarcelados, golpeados, y aún así adoraban en la noche. Y ahí está el detalle poderoso. No adoraban porque las circunstancias eran buenas. Adoraban porque entendían quién estaba por encima de las circunstancias. Y yo sé que alguien necesita escuchar esto ahora mismo, porque llevas demasiado tiempo esperando sentirte bien para buscar a Dios, esperando tener paz para orar, esperando resolver tus emociones antes de acercarte al Señor. Pero no funciona así. Tú no llegas a Dios porque ya estás fuerte. Llegas porque necesitas que Él te fortalezca. Y la madrugada muchas veces se convierte en ese lugar donde finalmente el alma deja de fingir y reconoce cuánto necesita la presencia de Dios. Óyeme bien, porque ahora vamos más profundo. Después de adorar, comienza a entregar específicamente las cargas que están oprimiendo tu mente. No ores superficialmente, sé específico delante de Dios. Si tienes miedo, dilo. Si estás agotado, dilo. Si tienes ansiedad, dilo. Si te sientes perdido, dilo. Porque el orgullo espiritual ha destruido a mucha gente. Hay creyentes que creen que ser fuertes significa ocultar sus luchas delante de Dios. Pero el Señor ya conoce tu corazón. Él ya sabe lo que estás cargando. Y el enemigo tiembla cuando alguien deja de esconderse y comienza a traer su oscuridad delante de la luz de Dios. Porque lo que se expone delante del Señor empieza a perder poder. Lo que escondes sigue creciendo en silencio. Por eso tanta gente sigue viviendo con cadenas mentales durante años, porque nunca aprendieron a sincerarse profundamente delante de Dios. Y escucha esto, porque aquí viene una clave espiritual muy poderosa. Después de entregar tus cargas, comienza a declarar la palabra de Dios sobre tu mente y sobre tu casa. Porque el enemigo trabaja mucho a través de pensamientos repetitivos, pensamientos de derrota, de temor, de fracaso, de condenación. Y si no respondes espiritualmente, esos pensamientos comienzan a dominar la atmósfera interior de tu vida. Pero cuando comienzas a declarar la palabra de Dios, algo cambia. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios no me ha dado espíritu de temor. Aunque ande en valle de sombra, no temeré. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Escúchame bien. No estás repitiendo frases vacías. Estás alineando tu mente con la verdad de Dios por encima del ruido del enemigo. Y Satanás odia eso, porque él trabaja con mentiras, pero pierde fuerza cuando una persona comienza a afirmarse espiritualmente en la palabra del Señor.
Ahora escucha esto con mucha atención porque aquí está una de las partes más importantes. Después de orar y declarar la palabra, aprende también a quedarte quieto delante de Dios. Porque esta generación habla demasiado y escucha muy poco. Queremos decirle todo a Dios, pero nunca nos detenemos a escuchar lo que Él quiere tratar en nuestro corazón. Y muchas veces en la madrugada el Espíritu Santo comienza a confrontar áreas específicas, relaciones tóxicas, hábitos destructivos, distracciones espirituales, heridas no sanadas, pecados escondidos. Y aquí es donde muchos retroceden, porque quieren consuelo sin confrontación, quieren paz sin transformación. Pero Dios no solamente quiere calmar tu ansiedad, quiere sanar la raíz de lo que está produciendo esa ansiedad. Y eso requiere honestidad espiritual. Óyeme bien ahora mismo. Hay personas que están escuchándome y el Espíritu Santo ya comenzó a mostrarles cosas que necesitan cambiar, porque no todo ataque nocturno es simplemente demoníaco. A veces hay puertas abiertas emocionalmente. A veces hay hábitos que están contaminando tu mente, contenido que consumes, conversaciones tóxicas, relaciones que drenan tu espíritu, y luego quieres paz mientras sigues alimentando el caos. No funciona así. Hay personas que llenan su mente de violencia, inmoralidad, miedo y negatividad todo el día, y luego quieren dormir en completa paz espiritual. Hermano, lo que alimentas durante el día afecta profundamente la atmósfera de tus noches. Y Satanás ama mantener a la gente distraída de eso. Porque mientras no identifiques lo que está contaminando tu alma, seguirás viviendo agotado espiritualmente. Y aquí viene algo fuerte. Hay personas que llevan años pidiéndole a Dios libertad mental, pero nunca han sido disciplinadas espiritualmente. Porque sí, Dios puede tocarte poderosamente en una madrugada, sí, Dios puede traer paz sobrenatural, pero también hay una responsabilidad espiritual de tu parte. Tienes que cuidar lo que entra a tu mente, tienes que proteger la atmósfera de tu casa, tienes que aprender a desconectarte del ruido constante del mundo, porque no puedes vivir saturado de caos y esperar sensibilidad espiritual profunda. Y el enemigo sabe eso, por eso pelea tanto tu tiempo con Dios. Por eso intenta mantenerte distraído hasta quedarte dormido espiritualmente. Pero yo siento algo fuerte ahora mismo. Dios está levantando personas que van a aprender a convertir sus madrugadas en encuentros con su presencia. Personas que dejarán de reaccionar con miedo y comenzarán a responder con oración. Personas que dejarán de correr hacia el ruido y comenzarán a buscar silencio delante de Dios. Y el enemigo tiembla cuando eso ocurre, porque una persona que aprende a encontrarse verdaderamente con Dios en secreto comienza a cambiar desde adentro. Su mente cambia, su atmósfera cambia, su discernimiento cambia, su manera de enfrentar las batallas cambia, porque ya no pelea solamente desde el cansancio humano, comienza a pelear desde la paz y la presencia de Dios. Y quizás tú llevas demasiado tiempo viendo las madrugadas como enemigas, pero el Señor quiere transformarlas en altar. Quiere enseñarte que incluso en medio del cansancio, de las lágrimas y de la batalla mental, todavía puedes encontrar su voz, todavía puedes encontrar descanso, todavía puedes encontrar dirección espiritual, porque el secreto que Satanás no quiere que descubras es que cuando una persona aprende a buscar sinceramente a Dios en el silencio de la madrugada, el infierno comienza a perder acceso sobre áreas de su vida que llevaban años oprimidas. Hermano, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Escúchame bien porque yo siento algo muy fuerte del Espíritu Santo en este momento. Hay personas que comenzaron este mensaje cansadas, confundidas, drenadas espiritualmente, pero Dios está haciendo algo dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Porque el enemigo pensó que iba a mantenerte dormido espiritualmente para siempre. Pensó que la ansiedad iba a dominar tu mente. Pensó que las madrugadas iban a seguir siendo lugares de tormento, de lágrimas silenciosas y de pensamientos oscuros. Pero el cielo te está despertando. Óyeme bien, hay un despertar espiritual ocurriendo dentro de personas que llevaban demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente. Y Satanás
está perdiendo terreno sobre vidas que comenzaron a entender que la madrugada no tiene que ser un lugar de derrota. Puede convertirse en altar, puede convertirse en encuentro, puede convertirse en el lugar donde Dios sane las partes más profundas del alma. Y quiero hablarte ahora como alguien que también ha pasado noches difíciles. Yo sé lo que es sentirse agotado mentalmente. Yo sé lo que es mirar el techo a las 3 de la mañana mientras la mente corre sin parar. Yo sé lo que es sentir cargas que nadie entiende. Y por eso te digo esto con el corazón abierto. Dios no te está rechazando por estar cansado. Dios no te está alejando por tus luchas mentales. Al contrario, Él está llamándote más cerca, porque mientras el enemigo te dice, ya no tienes fuerzas, el Señor dice, ven a mí todos los que están trabajados y cargados. Mientras Satanás te susurra que nunca cambiarás, Dios dice que todavía hay restauración para tu mente, para tu corazón y para tu casa. Pero tienes que dejar de huir de su presencia. Tienes que dejar de llenar cada silencio con distracciones. Tienes que aprender a quedarte delante del Señor aunque todavía estés roto, aunque todavía estés cansado, aunque todavía no entiendas todo lo que está pasando dentro de ti. Óyeme bien, porque ahora vamos a orar de la manera que el enemigo no quiere que ores. No desde el orgullo, no desde la apariencia religiosa, no desde palabras vacías repetidas mecánicamente. Vamos a orar desde la rendición verdadera, desde la profundidad del alma, porque Satanás teme cuando una persona finalmente se quebranta delante de Dios y deja de fingir fortaleza. Él teme cuando alguien deja de esconder sus heridas y comienza a entregarlas al Señor. Y yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos un momento y prepares tu corazón. No importa si estás en tu cuarto, en tu sala, en tu trabajo o escuchando esto de madrugada mientras todos duermen. Dios está ahí contigo. Y el enemigo ha intentado hacerte sentir solo demasiado tiempo, pero hoy el Señor quiere recordarte que nunca te abandonó. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de ti, sin máscaras, sin apariencia, sin religión vacía. Señor, tú conoces las noches difíciles, tú conoces las lágrimas escondidas, tú conoces los pensamientos que nadie más conoce. Tú sabes cuántas veces esta persona sonrió delante de otros mientras por dentro se estaba quebrando lentamente. Tú sabes cuántas veces intentó dormir y la ansiedad no la dejó descansar. Cuántas veces el miedo atacó su mente. Cuántas veces sintió cansancio espiritual profundo. Pero hoy venimos delante de ti no para escondernos, sino para rendirnos completamente. Señor, rompe ahora mismo toda carga mental que no viene de ti, toda opresión de ansiedad, todo espíritu de temor, todo pensamiento de derrota, todo cansancio espiritual que ha estado drenando esta vida. En el nombre de Jesús declaramos que el enemigo pierde acceso sobre la mente, sobre el corazón y sobre la atmósfera espiritual de esta casa. Óyeme bien mientras oras, porque algo está ocurriendo en el mundo espiritual ahora mismo. Hay personas sintiendo paz entrar donde había tormento. Hay personas sintiendo alivio después de meses de presión mental constante. Porque cuando alguien se rinde verdaderamente delante de Dios, el infierno comienza a perder poder. Sigue orando conmigo. Padre, enséñanos a buscarte correctamente. Enséñanos a dejar de correr del silencio. Enséñanos a encontrarte en medio de la madrugada. Que esas horas donde antes había miedo se conviertan ahora en lugares de intimidad contigo. Señor, sana las heridas escondidas, sana el corazón cansado, sana la mente agotada, sana las emociones quebradas. Hay personas aquí que llevan años cargando peso que nunca debieron cargar solas. Y hoy declaramos que esas cargas caen delante de tu presencia. Y ahora escucha esto porque siento algo muy fuerte. Hay alguien que estaba pensando rendirse, alguien que ya estaba cansado de pelear mentalmente, alguien que incluso comenzó a pensar que nunca iba a cambiar. Pero el Señor te dice hoy, todavía no he terminado contigo. Óyeme bien, el enemigo quiso destruir tu identidad a través del cansancio, quiso apagar tu fe a través de la ansiedad, quiso hacerte creer que estabas demasiado roto para volver a levantarte. Pero Dios está diciendo que todavía hay propósito sobre tu vida.
Todavía hay aceite sobre tu cabeza. Todavía hay llamado. Todavía hay restauración. Y las madrugadas que antes parecían lugares de batalla comenzarán a convertirse en lugares donde Dios fortalecerá tu espíritu. Padre, rompe ahora mismo cadenas generacionales de miedo, de ansiedad y de tormento mental. Toda atmósfera pesada sobre esta casa se rompe en el nombre de Jesús. Declaramos paz sobre las habitaciones, paz sobre las noches, paz sobre los pensamientos. Señor, donde había insomnio trae descanso, donde había confusión trae claridad, donde había desesperación trae esperanza. Y levanta ahora mismo hombres y mujeres que aprendan a encontrarse contigo en secreto. Levanta intercesores, levanta vigilantes espirituales dentro de sus hogares. Personas que ya no reaccionen solamente desde el miedo, sino desde la intimidad contigo. Óyeme bien, porque esto es importante. Después de esta noche no vuelvas a mirar las madrugadas de la misma manera. No vuelvas a responder automáticamente con ansiedad. Cuando despiertes, recuerda esto: Dios todavía está contigo. El enemigo quiere que entres en desesperación, pero el Señor quiere encontrarse contigo. Y sí, habrá noches difíciles todavía. Habrá momentos donde sentirás cansancio. Pero ahora sabes algo que antes no entendías. Sabes que no toda madrugada es castigo. Algunas son invitaciones del cielo. Algunas son momentos donde Dios está intentando llamar tu atención más profundamente. Y Satanás teme cuando finalmente entiendes eso. Porque mientras veías la madrugada solamente como tormento, él tenía ventaja. Pero cuando aprendes a convertirla en altar, el infierno comienza a retroceder. Y escucha esto, porque quiero hablarle directamente a tu identidad espiritual. Tú no eres una víctima de tus pensamientos. Tú no eres solamente el cansancio que sientes. Tú no eres la ansiedad que has estado peleando. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Hay autoridad espiritual dentro de ti, aunque lleves tiempo sintiéndote débil. Y el enemigo trabajó duro para que olvidaras quién eres realmente. Porque una persona que conoce su identidad espiritual deja de vivir dominada por el miedo. Mira, quizás todavía estás en proceso. Quizás todavía hay heridas sanando. Pero eso no significa que Dios te abandonó. El Señor sigue trabajando en ti, incluso en las noches donde no entiendes nada. Sigue moldeando tu corazón, sigue fortaleciendo tu espíritu, sigue preparándote para algo más grande de lo que imaginas. Yo siento esto profundamente ahora mismo. Hay hogares completos que van a cambiar después de esta palabra. Porque cuando una persona cambia espiritualmente, la atmósfera de la casa también comienza a cambiar. La paz comienza a entrar, el discernimiento comienza a crecer, la presencia de Dios comienza a sentirse diferente. Y el enemigo odia eso. Odia cuando una familia deja de vivir espiritualmente dormida. Odia cuando alguien decide buscar a Dios sinceramente. Odia cuando la madrugada deja de ser un espacio de ansiedad y comienza a convertirse en un lugar de encuentro con la presencia del Señor. Y antes de terminar, quiero decirte algo desde el corazón. Dios no te trajo hasta aquí para condenarte. No te trajo para exigirte perfección inmediata. No te trajo para aplastarte con culpa. Él te trajo para levantarte, para despertarte espiritualmente, para enseñarte que todavía puedes encontrar descanso en su presencia, aunque hayas pasado noches oscuras. Y quizás nadie entiende completamente las batallas que has peleado en silencio, pero Dios sí las conoce. Él vio cada lágrima, vio cada madrugada difícil, vio cada momento donde pensaste que no podías más. Y aún así su mano nunca dejó de sostenerte. Ahora quiero que declares esto con fe, aunque sea en voz baja, aunque tengas lágrimas en los ojos, aunque todavía te sientas cansado. Decláralo, porque algo se rompe cuando un hijo de Dios habla desde la fe y no desde el miedo. Di conmigo: mis madrugadas le pertenecen a Dios. Otra vez, mis pensamientos le pertenecen a Dios. Mi casa le pertenece a Dios. Mi mente le pertenece a Dios. Mi descanso le pertenece a Dios. Yo no viviré dominado por el temor. Yo no viviré esclavo de la ansiedad. Yo no correré más de la presencia de Dios. Yo me levanto para guardar mi casa. Y ahora recibe esta última palabra sobre tu vida.
El enemigo quiso usar la madrugada para destruirte, pero Dios la usará para transformarte. Lo que antes era tormento comenzará a convertirse en altar. Lo que antes era ansiedad comenzará a convertirse en intimidad. Lo que antes era oscuridad comenzará a llenarse de la presencia del Señor. Porque el Dios que te despertó espiritualmente también te sostendrá en el proceso. Y aunque todavía haya batallas por pelear, ya no pelearás solo, porque el cielo está cerca de los quebrantados. El Espíritu Santo sigue obrando en silencio, y el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Familia, escúchame bien antes de terminar, porque yo siento en mi espíritu que algo se ha movido profundamente durante esta palabra. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. No fue accidente que escucharas cada una de estas palabras. Dios sabía exactamente el momento en que tu corazón necesitaba escuchar esto. Y quizás mientras avanzaba este mensaje, tú comenzaste a entender algo que antes no habías discernido. Tal vez llevabas años pensando que solamente estabas cansado, solamente ansioso, solamente agotado emocionalmente, pero hoy el Espíritu Santo comenzó a mostrarte que había una batalla espiritual intentando apagar tu fuego, intentando drenar tu alma, intentando mantenerte dormido espiritualmente. Pero escúchame bien ahora mismo, el hecho de que sigas aquí significa que el enemigo no logró destruirte. Sigues respirando, sigues buscando a Dios, sigues teniendo hambre espiritual, aunque hayas pasado noches oscuras. Y eso ya es evidencia de que la mano del Señor todavía está sobre tu vida. Óyeme bien, porque quiero hablarle directamente a esa persona que lleva mucho tiempo sintiéndose rota por dentro. A ti que has peleado pensamientos silenciosos que nadie conoce. A ti que has llorado en madrugadas donde todos dormían. A ti que intentaste ser fuerte delante de otros mientras por dentro sentías que te estabas quebrando lentamente. Dios te vio, escúchame, Dios te vio. Él vio cada lágrima escondida, vio cada momento donde pensaste rendirte, vio cada vez que la ansiedad te robó la paz, vio cada madrugada donde el miedo quiso dominar tu mente. Y aún así, aquí estás, porque aunque el enemigo intentó agotarte, no pudo apagar completamente el propósito de Dios sobre tu vida. Y yo siento esto profundamente ahora mismo. Hay personas que después de este mensaje ya no volverán a vivir espiritualmente dormidas, porque algo despertó dentro de ellas, algo comenzó a arder otra vez, tal vez pequeño todavía, tal vez frágil todavía, pero real, porque el Espíritu Santo está despertando hambre espiritual en personas que llevaban demasiado tiempo sobreviviendo solamente desde el cansancio. Y escucha esto con mucha atención. Dios no te llamó para vivir esclavo del miedo, no te llamó para vivir atrapado en ansiedad constante, no te llamó para pasar cada madrugada sintiéndote derrotado mentalmente. Él te llamó para caminar en comunión con su presencia, para aprender a descansar en Él incluso en medio de las batallas, para convertir el lugar de tormento en altar. Y eso es exactamente lo que el enemigo no quería que descubrieras. Mira, Satanás pensó que las madrugadas te iban a destruir, pero Dios va a usarlas para fortalecerte. El enemigo quiso usar el silencio para llenarte de temor, pero el Señor comenzará a usar ese mismo silencio para hablarte, para sanar tu corazón y para afirmarte espiritualmente. Porque hay algo poderoso que ocurre cuando una persona deja de correr del lugar secreto y comienza a encontrarse sinceramente con Dios. Ahí cambia la mente, ahí cambia el corazón, ahí cambia la atmósfera espiritual de la casa. Y yo sé que algunos todavía están cansados, yo sé que algunos todavía están peleando emocionalmente, pero escúchame bien, no confundas proceso con abandono. Que todavía estés luchando no significa que Dios te dejó. Muchas veces el Señor está trabajando más profundamente precisamente en las temporadas donde sientes más debilidad, porque ahí aprendes dependencia verdadera. Ahí aprendes a buscarlo no solamente por emoción, sino por necesidad espiritual real. Y quiero decirte algo con mucho amor pastoral ahora mismo. No pelees solo nunca más. Deja de encerrarte emocionalmente. Deja de fingir delante de Dios que todo está bien cuando no lo está.
porque el orgullo espiritual ha mantenido cautiva a mucha gente. Personas que oran bonito delante de otros, pero por dentro están quebradas. Personas que aparentan fuerza mientras la ansiedad les roba el descanso cada noche. Y el Señor no quiere actuación religiosa, quiere verdad, quiere sinceridad, quiere corazones rendidos, porque es ahí donde comienza la restauración profunda. Escúchame, hay personas que después de esta noche van a comenzar a experimentar paz en áreas donde llevaban años viviendo en tormento mental, no porque todos los problemas desaparecerán instantáneamente, sino porque aprenderán a encontrar descanso en medio de la presencia de Dios. Y aquí viene algo fuerte: las madrugadas van a dejar de ser territorio de miedo sobre tu vida, porque ahora sabes algo que antes no entendías. Sabes que cuando despiertes no tienes que reaccionar con desesperación, puedes responder con oración, puedes responder con adoración, puedes responder con rendición delante del Señor. Y Satanás pierde poder cuando una persona deja de entrar en pánico y comienza a buscar la presencia de Dios. Porque el enemigo trabajó duro para asociar la madrugada con ansiedad, pero Dios quiere asociarla contigo con intimidad, con encuentro, con sanidad espiritual, con descanso sobrenatural. Familia, yo siento que hay hogares completos siendo tocados ahora mismo. Casas donde había tensión constante, habitaciones donde había pesadez espiritual, personas que llevaban meses sin sentir paz verdadera, y el Señor está comenzando a soplar descanso sobre esas vidas. Pero escucha esto: protege lo que Dios comenzó a hacer en ti. No vuelvas inmediatamente al ruido que estaba drenando tu alma. No vuelvas a alimentar constantemente tu mente con temor, negatividad y caos. Aprende a guardar tu atmósfera espiritual. Aprende a cuidar lo que entra por tus ojos y por tus oídos. Aprende a darle espacio al silencio delante de Dios, porque hay bendiciones que solamente nacen en la quietud espiritual. Hay dirección que solamente se escucha cuando el alma deja de correr desesperadamente. Y antes de terminar, quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje habló a tu corazón, si sentiste que Dios te estaba despertando espiritualmente, quiero que hagas un acto profético sencillo pero poderoso. Quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas una declaración de fe relacionada con lo que Dios está haciendo en tu vida. Escribe algo como: hoy entrego mis madrugadas a Dios, o mi mente le pertenece al Señor, o ya no viviré dominado por el miedo, o hoy pongo mi vida en las manos de Dios. Hazlo con fe, hazlo como una declaración espiritual, porque hay algo poderoso cuando una persona deja de esconderse y comienza a declarar públicamente que quiere caminar más cerca de Dios. Y mientras escribes ese comentario, quiero que entiendas algo: no estás solo. Hay miles de personas peleando batallas parecidas, hay miles buscando paz, hay miles buscando descanso espiritual, y juntos estamos levantando una generación que ya no quiere vivir superficialmente, sino profundamente conectada con la presencia del Señor. Y también quiero pedirte que compartas este mensaje con alguien que esté pasando noches difíciles, con alguien que esté peleando ansiedad, con alguien que se sienta espiritualmente agotado. Porque tú no sabes si Dios puede usar estas palabras para salvar emocionalmente a una persona que estaba a punto de rendirse. Hay gente sonriendo por fuera, mientras por dentro están completamente quebradas. Hay personas que necesitan escuchar que Dios todavía está cerca de ellas, incluso en las madrugadas más oscuras. Y quizás este mensaje llegue justo en el momento donde más lo necesitan. Ahora escucha esta última palabra y guárdala profundamente en tu corazón. No importa cuántas noches difíciles hayas vivido, no importa cuánto tiempo llevas peleando mentalmente, no importa cuántas veces sentiste que te estabas apagando espiritualmente, Dios todavía sabe cómo restaurar almas cansadas, todavía sabe cómo traer paz a una mente atormentada, todavía sabe cómo levantar a personas quebradas. Y las madrugadas que antes parecían lugares de guerra comenzarán a convertirse en escenarios donde su presencia te fortalecerá de maneras que nunca imaginaste. Porque tú no naciste para vivir dominado por la oscuridad, naciste para caminar en la luz de Cristo.
No naciste para vivir esclavo de la ansiedad. Naciste para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No naciste para sobrevivir espiritualmente dormido. Naciste para vivir despierto en la presencia de Dios. Y aunque el enemigo intentó detenerte, aquí estás escuchando esta palabra, respirando, buscando al Señor, creyendo todavía. Y eso significa que el cielo aún tiene planes contigo. Decláralo una vez más con fe, donde quiera que estés. Yo me levanto para guardar mi casa. Y nunca olvides esto, familia. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.